174. Amén. Un ejemplo de la historia de la iglesia. Usted ya sabe cómo estudiar una parábola. Usted ya sabe cómo estudiar un salmo. ¿O no? Amén. Digo, no, sí. Amén, amén. Ok. Lo vamos a pasar pronto. Así es. Bueno, entonces, vamos a hacer algo. Yo quiero terminar hoy. Quiero que alguien lea. Allá atrás, por favor, hermanos. Quiero total silencio. Ponga a señorita Diana leer. Diana está como ronquita. Sí, porque me mojé ayer, entonces amanecí como media mala. Sí, Sí. No me den tu Ok, Charlene, por favor. Una parte usted y una parte Lilia. Porque Yorladi no está. Ni, No, porque no se siente bien. y es una gripe como Sí, que. mi mamá también lo tiene. Bueno. Ah, estamos grabando solo. No, ningún problema. Sigamos adelante. Amén. Ok, objetivo 13:10. Un ejemplo de la historia de la iglesia. Judas. Amén. Judas, la última epístola escrita a la iglesia, tiene una extraña introducción. El escritor admite que había tenido la intención de escribir sobre nuestra común salvación, pero el Espíritu Santo le cambió el tema. En su lugar, fue compelido a escribir un apasionado llamado a que contendamos ardientemente por la fe. ¿Cuál fue? Fe en Cristo Jesús. Fe, Sí. Salvador. Ujú, pero está hablando de la enseñanza. De la enseñanza, la doctrina. Sí, la palabra. La palabra. ¿Me puedo sentar? ¿Es sentarme? Ok. Está bien, me siento. No lo hagas mentira. Obedece. Oh, pero yo obedezco. Yo me dejo maniobrar. y descansa. Amén. Amén. ¿Sigo? Sí, por favor, si te su poder. No por nuestra fe personal, sino por el cuerpo de doctrinas dadas a los creyentes mediante inspiración. Páreme ahí, el cuerpo de doctrina. Es muy importante que todo creyente domine las doctrinas bíblicas. Uno de los problemas que tienen los creyentes es que yo me atrevo a decir que casi el 90 o 95% no domina al dedillo. Absolutamente. Bajo dominio las doctrinas fundamentales bíblicas. Eso es un problema serio. Porque la mayoría de los cristianos no dominan, no la dominan. Han escuchado o tienen un conocimiento superficial. ¿Me entiendes? Han escuchado, algunos se han sentado, pero no dominan. Y todo creyente debe dominar todas las doctrinas bíblicas, porque es muy importante. Porque cuando usted domina las doctrinas bíblicas, fundamentales de las escrituras, es muy difícil que le vengan a engañar. Cuando usted no, óigame, cuando usted no domina las doctrinas bíblicas, usted tiene problemas para defender y exponer con exactitud una defensa acerca de la fe que usted cree, que usted tiene en la palabra. Ese es el problema. El problema es que los creyentes no dominan las doctrinas fundamentales. Porque si las dominaran, no estuvieran cayendo en esos problemas, en esas doctrinas falsas. Los testigos de Jehová no vinieran a amedrentarlo, a infundirle temor. ¿Me entiendes? Porque cuando tú dominas, tú de una vez ejerce ahí, lleva a cabo y domina la situación, no porque eso no es bíblico. Tú le dices así claramente, la Biblia dice así, 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 por esto y esto y esto y esto, y tú sabes lo que tú estás hablando y lo que estás diciendo. Cuando tú no dominas, cuando tú no tienes el dominio, estoy hablando del dominio, no estoy hablando de que usted tiene cierto conocimiento, que sea un poquito de Biblia, aquí no, dominio total. Eso lleva tiempo, ¿no? Para tener ese dominio con cualquier cosa, ¿no? Pero imagínate, yo voy al gimnasio y no cree que yo voy a salir de ahí como Por eso. Superman en un día. Ajá. No, ¿Verdad que no? Y disciplina. Lleva tiempo. Yeah. Claro que lleva tiempo, pero también usted puede agilizarlo. Pero yo me he dado cuenta que la mayoría de los cristianos no tienen una fe sólida, sola, bien estructurada, concretizada, fortalecida, llena de poder, porque no dominan con exactitud
Oiga, las doctrinas fundamentales de la Biblia. Por eso, hay muchos cristianos que tienen, perdón la expresión, una fe malograda. Debilucha, que cuando viene un viento de doctrina falso, ¿qué pasa? Se lo lleva. Por favor, sigamos. Sí. Quítame eso, por favor. Perdón. La razón de la urgencia por mantener la verdadera fe era que los falsos maestros que Pedro había profetizado que vendrían a la iglesia. Segundo de Pedro 2, 1 hasta 3. Vamos allá. Segundo de Pedro, capítulo 2, versículo 1 hasta el 3. Pero hubo también falsos profetas, que hubo Falsos profetas. entre el pueblo, como habrá entre vosotros. ¿Como habrá dónde? En la iglesia. ¿O no? ¿Falsos qué? Maestros. Que introducirán ¿qué? Encubiertamente herejías. ¿Qué? Destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será ¿qué? Blasfemado. Y por avaricia hará mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Oiga, entonces, ¿por qué se nos han introducido tantos falsos maestros, tanta falsa doctrina? El mundo se ha metido, el sistema del mundo, ¿por qué? Por falta de conocimiento. ¿Mi pueblo qué? Perece. Entonces, por falta de conocimiento, mi pueblo perece. Ahora, el pueblo de Dios, lamentablemente, en estos últimos tiempos, está siendo atacado fuertemente. Satanás se está lanzando con toda la furia del infierno contra la iglesia, y estrategia, y alevosía, y plan, y diseño, y toda la maniobra del diablo, a tal grado que ya se ve como que la iglesia se parece mucho al mundo y no a Cristo. ¿Me entiendes? Y ya vemos que los hombres de Dios buscan el sistema del mundo y no el sistema de Dios. Entonces, ahí hay problemas serios. Eso viene porque el pueblo de Dios no conoce su derecho. En una ocasión yo me recuerdo, estaba escuchando un testimonio de un ministro poderoso que Dios lo usa. Lo usaba fuertemente porque pienso que partió con el Señor ya. Y él está haciendo milagros y gloria y milagros y muchísimos brujos vienen y se están convirtiendo los brujos y se están convirtiendo. Oiga esto. Y de repente viene un hombre y se trepa sobre la tarima y comienza a desafiarlo. Y él le dice que quién es él. Y ahí viene el evangelista, el ministro, el evangelista, porque en eso estaba él desarrollando su ministerio. Yo soy el evangelista fulanito de tal. Y él le dijo, y ese hombre le dijo, esa persona le dijo, tú no sabes quién tú eres. Y comenzó una lucha, y el hombre y el personaje le dijo, ¿tú sabes quién yo soy? ¿Tú sabes quién yo soy? Yo soy el diablo. Oiga, ahí mismo. Y comenzó una lucha y él estaba como así amedrentado, estaba débil porque estaba ministrando toda la noche. Pero el diablo le dijo, tú no sabes quién tú eres. Y ahí él se humilló ante Dios. Oiga, ahí fue que él se humilló ante Dios. Porque él tenía su ego. Se humilló ante Dios y dijo, Señor, tú eres el grande. Señor, tú eres el todopoderoso. Señor, ayúdame. Mira. Y cuando él le dijo así, en el nombre de Jesús, óyeme, salió huyendo, brincó por la tarima y desapareció. ¿Qué pasó? Hermano, cuando nosotros conocemos, tenemos que saber quiénes somos en Cristo. Esto viene porque a veces la gente piensa, no, que un predicador, no, espérate un momento. El que conoce esto es aquel que es sencillo y humilde. Porque hay muchos que están llenos de orgullo. Simplemente tienen el conocimiento en la mente, pero no en la práctica. Sigamos.
la razón, Ya había venido. pero no concuerdo si yo Sí, está bien, ok, la razón. La razón de la urgencia por mantener la verdadera fe era que los falsos maestros que Pedro había profetizado que vendrían a la iglesia ya habían venido, aún mientras Judas escribía. Me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Por qué usted tiene que contender? Es una lucha, hermano. ¿Por qué usted tiene que contender? Lucha para mantener la sana doctrina de Dios. A usted y yo. Y hay un espíritu en los aires que se llama confusión y apostasía fuerte. Que si usted no se aferra de lo que usted ha creído y usted no persevera en eso, se lo llevan, lo confunden. Y termina usted diciendo, no, porque una cervecita no es nada, tú sabes. Y por ahí no vamos. ¿Tú me entiendes? Tú sabes que el tabaquito de marihuana es medicinal. Tú sabes. Y nos damos nuestro tabaquito, tú sabes. Un purito. No es nada de malo, Dios te perdona. Es algo natural. Y por ahí nos vamos. Y después, oye, después ya estamos tan, que ya es normal. ¿Sabe qué se llama eso? Tolerancia. Porque cuando tú vives en el Espíritu, dices, no, eso no agrada a Dios, punto. Porque el Espíritu no razona, el Espíritu dice, a lo de Dios sí, y a lo del diablo no, punto. El Espíritu, lo de Dios es sí, lo del diablo es no. Sigamos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, Judas 3:4. Siga. Me he sorprendido por la rapidez con la que un concepto contrario a la Biblia puede infiltrarse en la iglesia. ¿Cómo fue tan rápido, Ajá. ¿Por qué la maldad se puede infiltrar tan rápido en la iglesia? ¿Sabe por qué? Porque hay un problema con los hombres hoy en día de Dios y las mujeres de Dios. Mire, Satanás tiene muchas estrategias. Y entre ellas está la vanagloria, el orgullo, la altivez, la soberbia. ¿Me entiende? Y él busca la debilidad nuestra para arrastrarnos por ahí. Muchas cosas que se han metido en las iglesias vienen por dos factores. Primero, por falta de conocimiento. Segundo, porque le han cedido terreno al diablo. Porque si usted se sujeta o se somete a Dios, ¿qué pasa? ¿Qué tiene que hacer el diablo? Huir. Entonces, ¿por qué no huye? ¿Por qué no huye? ¿Por qué no huye? No, es que tiene que huir, dice la Biblia. Ahí es que tiene que estar. Porque ¿sabe qué? El cristiano hoy en día no está claro bien en la guerra espiritual, en la lucha espiritual que se está viviendo. Porque la gente no está claro, no está claro en la lucha espiritual, en la guerra espiritual en la que estamos viviendo. La guerra espiritual es lo más fuerte que hay, hermanos. Por eso que uno tiene que estar claro en esto. Por eso que, óyeme, ayer, cuando yo iba para Amsterdam, se tiró uno delante del tren. Sí, se tiró uno. Todo se paralizó. Yo llegué como a la 1, casi a las 2 de la mañana a la casa. Uno se tiró. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por eso que hay que entender esto, hermano. Jesús dijo, si dos se ponen de acuerdo aquí en la tierra, les será hecho. Porque donde hay dos o tres, allí estoy yo. Cuando conocemos ese principio de unidad y perseveramos en eso, se da porque entendemos las cosas. Pero cuando estamos así a la liviana, el diablo se mete, arrolla, acaba, destruye, mata, ulti y destruye, hermanos. Entonces, por eso la mayoría de los cristianos no están conscientes, no se han realizado en su cabeza, en su mente, en su espíritu, en su alma, en su pensamiento, emociones, fantasías, deseos, en la guerra espiritual en la que estamos librando. Óyeme, el diablo vino a matar, hurtar y destruir, punto. Ese es el propósito del diablo. Y Jesucristo dijo, y yo he venido para que tengan vida y la tengan ¿qué? En abundancia. Y para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer ¿qué? La sobra del diablo, punto. Y no es el poder de nosotros, pero la pregunta es por qué el diablo no huye hoy en día. Se nos para y nos desafía. Tú no sabes quién tú eres. Y hay gente que dice, el diablo, y todo el mundo se asusta. ¿Qué es eso? El que tiene que andar asustado es él, no nosotros. Pero ¿por qué él es que tiene que estar en la carrera? Pero ¿por qué no huye? ¿Qué es lo que pasa? Hay un problema. ¿Cuál es el problema, Charlene? ¿El problema? Que
La gente Que el pueblo de Dios no obedece. ya no está sujeto. Está sujeto. No está sujeto, por eso es que el diablo no huye. Por eso es que no vamos, hoy en día, oye, no vemos que desciende los ángeles, el fuego de Dios. Por eso es. Hay gente que no tiene la guerra espiritual. No entienden esto. Entonces, ¿qué pasa? Aquí habla claramente de esto, hermano. La guerra espiritual es algo serio. Por eso es que el diablo está allá afuera. Óyeme, si la iglesia se pusiera en la posición que Jesús que el Señor, donde el Señor la ha puesto verdaderamente, si se toma, se empodera de esa posición como debe ser, obedeciendo a Dios, el diablo no estuviera haciendo todo lo que está haciendo allá afuera. Oye, el diablo no estuviera haciendo lo que está haciendo allá afuera, matando, acabando con las almas. Lo que pasa es que el pueblo de Dios no entiende por falta de conocimiento. Y el diablo matando, violando a la gente, llevando a la gente al suicidio, al homicidio, a cuanta cosa perversión del demonio hay. ¿Por qué? Porque la iglesia está fuera de la voluntad de Dios, la mayoría, no toda, la mayoría. Y son pocos los que hay que están sujetos a Dios. Entonces, por eso es que el diablo no huye. Y también por falta de conocimiento, porque hay mucha iglesia que no habla ni siquiera del diablo. ¿Tú me entiendes? El diablo no, pero en realidad él es el que tiene que huir. Eso es bíblico. Eso es bíblico. Resistirlo es que en la fe dice. Ayer estaba yo haciendo una guerra espiritual cuando comenzó el culto. Reparando la mano de Giovanni. Y había gente que me miraban feo. Sí. Gente que me miraban con la cara. Pero este que tanto reprende al diablo. Me miraban feo la gente, alguna gente. Entonces, son gente que no entienden esto. ¿No entienden? Son gente que no entienden esto. Entonces, ese es el problema. Si la iglesia se empoderara de la posición que el Señor le dio cuando murió y resucitó, el diablo no estuviera haciendo todas esas cosas que está haciendo hoy en día. No saben lo que hay en el mundo espiritual. Oye, me estuviera temblando, asustado. ¿Tú no ves Pablo? ¿Cómo Pablo tenía el diablo? Con dolor de cabeza. Donde Pablo llegaba a una revolución. Y entre más fuetazo le daba el diablo, más. Óyeme, el hombre era de fuego, el hombre estaba encendido en la antorcha del Espíritu Santo. Donde Pablo llegaba a una revolución, se sanaban los enfermos, era liberación, sanidad, fuego de Dios. Pero, ¿y qué pasó hoy en día? ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Y dice que Pablo pasaba la noche entera predicando. Óyeme, ya era tanto así que el diablo decía que Pablo era una plaga. Era una plaga. Se cayó de una ventana y Bajó y lo resucitó ahí mismo. Ahí mismo. Porque que el hombre andaba en el fuego. Prendió en candela. Oh, pero ven acá. Se durmió. Pero Pablo era un hombre sujeto a la voluntad de Dios. Eso no era un loquito como andan hoy de que fuera y haciendo lo malo. ¿Qué es? Y pecando por Podemos prosperidad. gritar. pues, No. Es que hermano, vuelvo y repito, si la iglesia, si la iglesia se pone donde Cristo la puso cuando murió y resucitó, el diablito no estuviera haciendo lo que está haciendo hoy. ¿Me entiendes? Eso es lo que pasa, porque hoy en día lo que hay mucho intereses personales en la iglesia. Todo el mundo anda buscando lo suyo. Y las almas perdiéndose. Y las almas perdiéndose. La gente no piensa en las almas, la gente anda buscando lo suyo. Dinero, fama, poder, ¿qué es lo que anda buscando? Cuidado, el carro, el lujo, la jipeta, esto y lo otro. El dinero. Y nada, que la tigre se va a quedar con todo. ¿Me entiendes? Cada quien como que anda, como que tiene su carta bajo la manga. ¿Qué es lo que pasa aquí? No, es que hay una cosa rara hoy en día entre los creyentes. 10 mi ofrenda. Una carta bajo la manga, lo suyo, tú sabes. Oh, eso es lo que está pasando hoy en día. Y después cuando el diablo le está dando con toda la furia, oren por mí. Ahora tú ¿Tú me entiendes? Entonces, exactamente, ayuna, rompe los yugos ahí, tira fuego, a descender fuego del cielo como Elías. Levántate de madrugada. Ahí, quema el diablo. No, por eso no. Fundazo. No. Ahí es. Llamen al pastor. Llame al pastor. Sigan por él. El pastor que puede hablar. Estamos ante una generación en la que las filosofías mundanas y herejías se pueden propagar por todo el mundo en cuestión de días o aún horas a través de la televisión. ¿Cómo tú puedes frenar esa locura? ¿Cómo? Hoy en día, ¿cómo tú frenas a los testigos? Esa gente que son muy disciplinados en lo que hacen. ¿Cómo tú frenas al Islam? ¿Cómo tú frenas a los mormones? ¿Cómo tú frenas al Hare Krishna? ¿Cómo tú frenas a la filosofía
a la filosofía mundana, cómo tú frenas el humanismo, cómo tú frenas esa teoría de la evolución del Big Bang, cómo tú frenas todo ese engaño del diablo si tú no tienes el conocimiento sistematizado, bien definido de la palabra de Dios, si tú no tienes el poder de la palabra, el conocimiento de la palabra, la unción de la palabra, el espíritu de la palabra, cómo tú puedes frenar esa fuerza allá afuera. ¿Cómo tú puedes frenar los demonios? ¿Cómo tú puedes frenar la apostasía? ¿Cómo tú puedes frenar el falso evangelio? ¿Cómo tú puedes frenar los anticristos, los que tienen el poder del diablo? ¿Cómo tú puedes quebrar, deshacer todas esas cosas si tú no tienes el poder de la palabra? Si tú no conoces la palabra, si tú no estás en la palabra, si tú no tienes el espíritu de la palabra, ¿cómo tú lo puedes hacer? ¿Cómo? ¿Con qué fuerza? ¿Con qué fuerza? ¿Con qué conocimiento? Tú no ves que, observa, fíjate que cuando los testigos se enfrentan a uno que tiene conocimiento, que sabe, el maestro de ellos o el que lo guía, cuando ve que tú tienes conocimiento, que sabe que tú lo puedes enfrentar, ¿qué hace? Se van. ¿Por qué? Vámonos. Recoge. ¿Por qué? Porque ese espíritu sabe que no puede con la verdad. ¿Tú me entiendes? No puede. Yo me he enfrentado con ellos y digo, tráigame el maestro más fuerte que ustedes tengan. Vengan, tráiganme lo que sé que yo quiero. Tráiganlo. No vienen. Como un hermano lo dejó entrar en la casa. Vengan, entre, lo acomodó. Y él sabe Biblia, lo acomodó. Cuando ese hombre comienza a coger diccionario en griego y en hebreo y en arameo, y se paran y se fueron, huyendo a la carrera. ¿Por qué? Vamos a lo que venimos, aquí no vamos a romper en Biblia, vamos a lo que venimos, vamos, ven, tú no quieres fuego, yo te voy a dar fuego ahora, ven, se mandan huyendo, entonces, por eso dice, someteos pues a Dios, resistirá al diablo y él huirá de vosotros, pero me llama la atención que ya el diablo no huye, no está huyendo el tipo y tiene que huir, eso es lo que el Señor dice, tiene que huir, pero él no está huyendo, los que están huyendo son los cristianos hoy en día. Estamos como Josué y lo dejáis. Que lo dejáis y sigamos corriendo. Mira, no, esto está fuerte hoy en día. Bueno, yo vi un video, Gary un debate con una católica, varón. Eso fue una guerra, varón, mire, hasta el punto que la mujer le pidió que lo parió. Sí, ya. La nación de fe la hizo. Ahí mismo. Entonces, sigamos. Entonces, eso es. Lo que es más, ellas pueden ser instantáneamente legitimadas a través de la página impresa. Como nunca antes, debemos asirnos de esta verdad inmutable. Oiga, de la verdad que es inmutable, no cambia. Sigamos. La iglesia no puede ser saludable y pura si no hay líderes que se comprometan a explicar las escrituras correcta y sistemáticamente. Léame esa oración de nuevo, porque eso tiene, ahí hay sentido poderoso. Léame. Como nunca antes debemos asirnos de esta verdad inmutable. La iglesia no puede ser saludable y pura si no hay líderes que se comprometan a explicar las escrituras correcta y sistemáticamente. Dígame cómo una iglesia va a ser purificada, limpiada, saneada, libertada, si no se le explica, se le expone, se le desglosa, se le desmenuza, con toda explicación clara, se le desmenuza y se le explica bien clara, bien la palabra, aleluya, y a su nombre. Gloria. Entonces, se le explica claramente para que la iglesia sea, para que la iglesia sea ¿qué? Libertada, sea sanada, sea fortalecida, sea edificada, pueda crecer saludablemente. Sigamos. La palabra de Judas escogió para describir la forma en que debemos enfrentar este desafío, es contender. En griego esta palabra es agonizomai, la cual se deriva de una competencia atlética llamada agón. El agón era una lucha olímpica que se llevaba a cabo con el fin de ganar la gloria para las ciudades-estados. Esta palabra también describe las luchas de gladiadores en las que se enfrentaban dos esclavos. En esos encuentros los espectadores hacían enormes apuestas. Generalmente se motivaba a los esclavos a ganar mediante el ofrecimiento de la libertad y aún de riquezas.
El perdedor no obtenía nada, excepto la ira de su amo, y aún podía perder la vida, puesto que muchas veces aquellos brutales encuentros eran peleas a muerte. No es de extrañar que la palabra agonizar provenga de la intensidad de la competencia en un agón. Así como estos atletas se entrenaban y contendían intensamente por su causa, usted debe estar determinado a defender la palabra de Dios. ¿Cómo fue? Así como estos atletas se entrenaban y contendían intensamente por su causa, usted debe estar determinado a defender la palabra de Ahora Dios. la pregunta es, hermano, ¿cómo usted va a poder ser un apologeta, bien, una persona que pueda defender las escrituras o defender su fe si usted no está capacitado? Te matan. Observen esto, los judíos a sus hijos es ahí con la Torah, ahí con la Torah, ahí con la Torah. Los musulmanes ahí con su Corán, ahí en la línea, ahí. Los japoneses con su disciplina en su sistema, ahí. Pero, vean, ¿qué le pasa a los cristianos? No está lloviendo y no voy para la iglesia. Hoy no me voy a levantar a orar porque no tengo deseo. No me sale. Oye, no me sale. Cuando tú piensas si tú eres un carnal. Tú eres un carnal. Todavía tú estás en la pura chuleta. Sí, yo se lo digo así mismo, estás todavía carnal. A 3 pasos del estudio, de la iglesia. No, hombre, me voy a quedar. Hombre. Y uno viene rompiendo de allá. Y el diablo haciéndole la vida imposible con la gente, empujando. Y ahí y se para aquí. Uno se tira delante del tren, se mata, se para todo. Y uno llega. Dígame, explíqueme, ¿qué hacemos? Si no hay disciplina, si no hay estudio, si no, ¿cómo llegamos? ¿Cómo? Óigame bien. Eso de que cae maná del cielo, eso se acabó. Eso se acabó. Yo. De que yo entré a la tierra prometida, ¿Ya? eso se acabó. Ahora ellos mismos tienen que... ¡Oh, no! cantar y- ¡Oh, no! Aguayaba yo que tengo. ¡Oh, no! Señor, no, y se lo digo a los que me están viendo. Eso de maná del cielo, eso ya cesó. Aquí está el maná ahora que hay que estudiar. Aquí está el maná ahora. Que cayó del cielo. No, aquí está. Este es el maná, la palabra. Este es el maná. A esto hay que estudiar y aplicarlo y vivirlo. Ya. Entonces el diablo va a huir. Porque que eso yo estaba pensando, pero vea que el diablo ya no huye de los cristianos ni le teme, ya no. Al contrario, se le enfrenta. Cuando en realidad tiene que huir y temer. Porque eso es bíblico, es bíblico. Eso quiere decir que el pueblo no está ejerciendo su autoridad. Y la autoridad está en la obediencia. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y él oirá de vosotros. Sigamos. Pero no se trata de una lucha sin reglas. Esta es la razón de que hayamos preparado este curso sobre las reglas que deben guiar la interpretación. La principal regla y primera tarea del intérprete es determinar la intención original del autor. Es verdad, porque ¿cómo usted va a saber? Por ejemplo, hay gente que está estudiando la Biblia, un libro, y no sabe ni siquiera cuál es el propósito del libro, ni el tema del libro, y agarra, no, porque aquí dice así, ya, punto. No vestirá la mujer ropa de hombre, ni el hombre ropa de mujer, porque cualquier que esto haga abominación a Jehová, cualquiera que esto hace. El pantalón es del diablo, ya. Pero ahí ni siquiera habla del pantalón. No, pero mucha gente, hoy en día todavía tienen esa El doctrina. pantalón no existía cuando La eso. mayoría. No, todavía tienen esa doctrina. Te miran feo. Y Dios dice que rapará la cabeza, le quitará los pomitos y los aretes y las argollas y todo eso. Los aretes del diablo y el maquillaje. Óyeme, pero ven acá, ¿y qué? Entonces,
y cogen eso así, porque la Biblia dice ahí, y formulan una doctrina. ¿Y cuántas iglesias y concilios tienen esa doctrina hoy en día? ¿Eh? Muchísimo. ¿Pero por qué? Porque no se fajan a estudiar las escrituras, no se dedican a estudiar las escrituras a profundidad. Porque algunos dicen que la teología es del diablo. Bueno. Y eso es triste, decir que la teología es del diablo. De que hay teólogos que se han desviado, solo entendemos. Pero teo significa Dios y guía es ciencia, o el estudio acerca de Dios. Pero No hay, puede ser. sí, pero hay tanta ignorancia. Oiga, o sea, lo dice 4:6. 4:6. Mi pueblo perece, ¿por qué? Por falta de conocimiento. ¿Cómo vamos a estar en autoridad si no vivimos por la palabra? ¿Cómo? Si dos o tres se ponen de acuerdo, si dos se ponen de acuerdo, dos, ¿de acuerdo en qué? En la palabra. Y lo piden, les será hecho. ¿Me entiendes? Pero observa esto, vamos a ponernos de acuerdo. Señor, necesito $1.000.000. Señor, ahora. Señor, 1 millón. Señor, un carro, una jipeta. Señor, un jet de 20 millones. Señor, tú sabes, Señor, va, envíalo ahora, Señor. Estamos de acuerdo, estamos orando. Vienen. Envía un maletín, Dios. Oye, ¿estamos orando? ¿Estamos de acuerdo o no? Dicen, pero dice la palabra. Ah, y después el pueblo dice, sí, ahí comienzan a orar, así como el predicador les dijo que orar así. Es conforme a las escrituras, pero sacando fuera de contexto las escrituras, y la gente que no tiene conocimiento se deja arrastrar. ¿Están entendiendo? Entonces, la primera regla que el intérprete debe entender y conocer es qué fue lo que quiso decir el autor. ¿Qué significa esto? ¿Por qué? Etcétera. Sigamos. Esta comprensión es la interpretación del texto. Ella es singular, no porque no puede ser expresada de muchas maneras con validez, sino porque enfoca la intención de una persona, el escritor original. El hecho de permitir cualquiera otra cosa provocaría que la Biblia tuviese tantos significados como intérprete. Hay mucha gente que dice, no, yo interpreto la Biblia a mi manera. Usted se equivocó. De que hay una diversidad de conocimiento expansivo en un texto o en un versículo para suplir necesidades, eso se entiende, pero tiene un significado y una interpretación. ¿Me doy a entender? Entonces, el problema es que el hombre viene y quiere añadir su humanidad a las escrituras. Y ahí comienzan las cosas, y entonces comienzan las cosas a cambiar. El infierno no existe, dicen algunos. Y hay gente que cree que el infierno no existe. Entonces uno que conoce las escrituras, entonces dice, si el infierno no existe, entonces Jesús no mintió. Entonces en vano es la cruz. Y mucho que mintió porque habló mucho del infierno ahí. ¿Tú me entiendes? Entonces vana es la cruz. Y van a dudar de la palabra. ¿Me doy a entender? Pero eso es una doctrina diabólica. El infierno es real. Porque fue preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno es real. Es un lugar de tormento eterno. Entonces, la gente piensa, mucha gente piensa y creen eso. Pero uno que conoce las escrituras dice, no, espérate. La Biblia dice bien claro que eso es, y eso lo creó Dios. Porque Dios fue el que creó el infierno, ¿sabes? Fue Dios que creó el infierno. Y lo creó para el diablo y sus ángeles. Entonces, si decimos que el infierno existe, Cristo no mintió. Y Dios también. Entonces la Biblia no es verdad. ¿Usted ve hasta dónde llega la situación? Sigamos. Inmediatamente debo añadir que aunque la interpretación histórica, ahí quedé, Sí. es la principal consideración de su estudio, eso no debe dominar su enseñanza ni su predicación. Le recomiendo firmemente que no haga tanto hincapié en la situación histórica para que el auditorio no vaya a perder los principios eternos ilustrados por aquella. Aunque los principios deben estar basados en la interpretación histórica, no deben ser asfixiados por ella.
La interpretación es principalmente para el maestro o el predicador, no para la congregación. Es algo así como el fundamento de una casa. Cuando el edificio está terminado, muy poco es lo que se ve de la base, pero ella impone directamente el tamaño y la forma básica de esa vivienda. Podemos sacar algunos principios de la inteligencia de la intención original del escritor. Verdades eternas y que se extraen directamente de la interpretación. Por lo general busco de 2 a 5 principios importantes en cada pasaje. Estos principios ayudan a conocer, a hacer aplicaciones personales mediante la formulación de preguntas como las que ha recomendado un hábil expositor bíblico. Observe esto. Cuando se está estudiando, tienen que hacer preguntas como esta. ¿Hay algún pecado que confesar? Número 2. ¿Hay un ejemplo que seguir? Número 3. ¿Hay un error que evitar? Número 4. ¿Hay una promesa que aceptar? Número 5. ¿Hay una verdad que creer? Número 6. ¿Hay un mandato que obedecer? Número 7. ¿Hay una oración que orar? Número 8. ¿Hay un motivo ¿Hay un motivo de adorar? Y número 9. ¿Hay un consejo que seguir? Finalmente, una vez que se resume la interpretación, se descubre los principios y se escoge las aplicaciones. Esos deben ser empaquetados en forma atractiva para el auditorio. Póngalos en forma de un bosquejo que puede ser fácilmente entendido y predicado, y apoya cada verdad abstracta con ilustraciones concretas provenientes de la cultura del oyente. Cuando comience su tarea de estudiar la Biblia basándose en los principios de interpretación, le recomiendo que consulte regularmente los principios de interpretación citados y el cuadro del intérprete que aparecen en el apéndice. Otra ayuda que debe copiar y colocar en su escritorio o refrigerador es el siguiente resumen de todas las reglas que hemos estudiado. Yo lo llamo los 10 mandamientos para los intérpretes. mírenlo aquí, los 10 mandamientos para los intérpretes. Número 1. No buscaré ninguna otra interpretación que aquella que quiso dar el autor original. ¿Está entendiendo esto? Amén. El propósito del libro. No reemplazaréis la palabra de Dios con experiencias personales, credos de iglesia, ni tradición de hombres. ¿Oyó eso? Número 3. No haréis mal uso del nombre de la Biblia por dominar bíblica de manera dogmática a cualquier doctrina que no se enseñe claramente en las Escrituras. ¿Entendió esto? Número 4. Recordaréis el domingo, o el día del Señor, mejor dicho, y lo guardaréis para la oración y las ideas finales del sermón. Hay 6 días disponibles para preparar los sermones del domingo. 5. Honraréis las interpretaciones de vuestros piadosos predecesores, siempre y cuando sean correctamente. Amén. Y contemporáneos, siempre y cuando vayan en acorde con la palabra, para que podáis tener un equilibrio en vuestras propias exégesis. No destruiréis el poder de la palabra de Dios haciendo demasiado hincapié en las verdades secundarias de un pasaje, sino que os esforzaréis por encontrar las verdades fundamentales que fueron enseñadas al auditorio original. No adulteraréis la palabra de Dios con vuestra propia sabiduría psicología o revelaciones personales. No vaya a meter su propia psicología, su propia mente, sus propias ideas o dogmas, sino lo que la Biblia enseña. Número 8. No robaréis una verdad de un pasaje para imponerla artificialmente en otro. Cada pasaje tiene una interpretación histórica y esta no debe ser espiritualizada. No levantaréis falso testimonio contra la Biblia al descuidar o pasar por alto las reglas de interpretación para dar la impresión de que ella enseña algo que realmente no enseña. Número 10. No codiciaréis los sermones de vuestros vecinos, ni sus exégesis de las Escrituras. Aprended de él, pero no permitáis
que su trabajo reemplace el vuestro. Sea original. Encierren un círculo la letra correspondiente a cada declaración correcta. ¿Quién la hizo? Lilian, deme las correctas. La aplicación de un pasaje se refiere a la interpretación original del escritor. Los principios son verdades eternas que se sacan claramente de la intención del escritor original. Entonces, B. la B, ¿verdad? Ajá. Los principios son verdades eternas Ya. que se sacan claramente de la intención del escritor original, no de usted, ni de mí, ni de aquel, sino del escritor original. Amén. Ya. La D. ¿Qué dice la D? Pedro advirtió sobre la posibilidad de que falsos maestros vinieran a la iglesia, mientras Judas demuestra el cumplimiento de dicha advertencia. ¿Cuál de los 10 mandamientos para los intérpretes le es más difícil de guardar? Eso es alguna elección, ninguno. En conclusión, mi oración es que usted convierta los principios de interpretación que ha estudiado en la base de su ministerio de enseñanza y predicación y de su lectura devocional. Que ellos enriquezcan su ministerio y traigan placer a su estudio. Si usted es diligente en su tarea y se entrega completamente a ella, sin duda su aprovechamiento será manifiesto a todos. 1 Timoteo 4:15, y ellos serán bendecidos. Hermanos, el autoexamen usted lo hace, terminamos la semana la semana que viene vamos a comenzar Este viernes con hacemos el autoexamen y empezamos otra vez. sí, ¿No? pero el viernes y el sábado. Sí. Entonces, el viernes y el sábado de la semana que viene, porque tenemos vigilia esta semana. Entonces, de la semana que viene, el viernes y el sábado, vamos a comenzar este libro de nuevo para que usted pueda conocer con más exactitud, porque eso es importante, las reglas de interpretación bíblica. ¿Me entiende? Muy importante para que usted domine esto, para que se lo lleve para el resto de su vida, para estudiar las Escrituras. Y los lunes, entonces, estudiaremos tiendas, templos y palacios. Ese es el cambio que vamos a hacer. Amén. Que Dios bendiga a los que nos sintonizan, que Dios les guarde y Dios les proteja. Y recuerde, conozca las Escrituras, aplique las Escrituras, sujétese a Dios por medio de la obediencia a las Escrituras y el diablo irá de usted y de mí también, si hacemos eso. En el nombre de Jesús, que Dios le bendiga. Amén. Amén. Otra cosa que le quiero pedir es que en el apéndice A